Hace 3 días recibí un mensaje que me heló la sangre. Era de Beatriz, una diseñadora gráfica de 47 años que vive en Buenos Aires. Me escribió a las 2 de la madrugada, desesperada. Su mensaje decía: Rabino, perdí todo en 6 semanas, mi negocio, mis ahorros, hasta mi salud. Y todo comenzó con una pregunta que me hizo mi cuñada en una cena familiar. ¿Cómo es posible que una simple pregunta destruya una vida entera? Cuando leí eso, supe exactamente qué había pasado, porque no fue una pregunta simple. Fue una de las 5 llaves maestras que abren las compuertas de tu campo de prosperidad y permiten que todo se drene sin que te des cuenta. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es teoría. No son supersticiones de la abuela ni cuentos para asustar. Es sabiduría cabalística que el pueblo judío ha protegido durante 3000 años, porque quienes la conocen prosperan en cualquier circunstancia y quienes la ignoran ven cómo sus bendiciones se evaporan como agua en el desierto. Y lo más aterrador, mis queridos, es que tú ya has respondido al menos 3 de estas 5 preguntas en los últimos 30 días sin saber el daño que te has causado. Si alguna vez sentiste que justo cuando las cosas empezaban a mejorar, todo se complicó de repente, si notaste que tus proyectos se estancan después de compartirlos con ciertas personas, si tu energía se desploma sin explicación médica después de ciertas conversaciones, entonces este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No cierres este video. Al final, te voy a dar una protección en hebreo que ha blindado a generaciones enteras de familias judías, pero primero necesitas entender contra qué estás luchando. Escribe ahora mismo en los comentarios: protejo mi campo. No es un comentario cualquiera. Es tu primera declaración de guerra contra las fuerzas invisibles que han estado drenando tu prosperidad. Y si sientes en tu pecho que esto no llegó por casualidad, dame tu like en este instante, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la forma en que hablas, en que respondes, en que proteges lo que es tuyo. Volvamos a Beatriz. En enero de 2025, ella tenía un pequeño estudio de diseño en el barrio de Palermo. No era millonaria, pero ganaba bien, 180.000 pesos argentinos al mes, suficiente para vivir con dignidad, mantener a su hijo adolescente y ahorrar un poco. Tenía 3 clientes fijos que le daban trabajo constante: una agencia de publicidad, una marca de ropa y una empresa de tecnología. Su rutina era simple. Se levantaba a las 7, preparaba mate, revisaba sus proyectos y trabajaba desde su casa hasta las 6 de la tarde. No presumía en redes sociales. No hablaba de sus ingresos con vecinos. Había aprendido de su madre, una mujer sabia de origen sefardí, que las bendiciones se cuidan en silencio. La madre de Beatriz, que en paz descanse, le había contado una historia que su propia abuela le transmitió en Salónica antes de emigrar a Argentina escapando de la guerra. Le dijo: «Hija mía, nuestros ancestros sobrevivieron 1000 años de persecución porque aprendieron algo que los demás pueblos ignoran. Aprendieron que la boca es la puerta del alma y que cuando esa puerta se abre sin conciencia, todo lo que guardas adentro se derrama hacia afuera. Los sabios llaman a esto Shemirat Halashon, la guarda de la lengua. No es solo no hablar mal de otros, es saber cuándo callar sobre ti mismo». Beatriz escuchó esa enseñanza, pero como tantos de nosotros, la olvidó en medio de la vida cotidiana. Pero en febrero hubo una cena familiar para celebrar el cumpleaños de su suegro. Beatriz llegó con una torta,
saludó a todos, se sentó en la mesa del jardín. Había asado, vino tinto, risas. Todo normal, hasta que su cuñada Débora, la esposa del hermano menor de su marido, se sentó a su lado con una copa de vino y le hizo la pregunta con esa sonrisa que parece dulce, pero que corta como vidrio. Beatriz, contame, ¿cómo te está yendo con tu estudio? Escuché que te fue re bien este verano. ¿Ya estás ganando más que tu marido? Beatriz sintió algo extraño en el estómago, una alarma interior, pero la ignoró. Sonrió y comenzó a hablar. Le contó sobre los 3 clientes, sobre el nuevo proyecto con la agencia, sobre cómo había aumentado sus tarifas en enero. Habló durante casi 15 minutos. Débora asentía, hacía más preguntas, parecía fascinada. Y entonces vino la segunda pregunta, la que perforó el recipiente espiritual de Beatriz sin que ella lo supiera. ¿Y más o menos cuánto estás facturando al mes ahora? Beatriz, relajada por el vino y creyendo que estaba entre familia, respondió: cerca de 180,000 pesos. No es una fortuna, pero estoy tranquila. Débora levantó su copa. ¡Qué genial! Me alegro mucho por vos. Siguieron conversando sobre otras cosas. Beatriz se fue a su casa esa noche sintiéndose bien, sin sospechar nada. Pero algo había cambiado en el plano espiritual. Algo que sus ojos no podían ver, pero que su vida estaba a punto de confirmar. 10 días después, la agencia de publicidad canceló su contrato. Dijeron que estaban recortando presupuesto. Una semana más tarde, la marca de ropa le avisó que habían decidido trabajar con otro diseñador. Y al mes, la empresa de tecnología simplemente dejó de responder sus mensajes. En 6 semanas, Beatriz perdió el 90% de sus ingresos. No entendía qué había pasado. Su trabajo era impecable. No había cometido errores. Pero los clientes se esfumaron como si una fuerza invisible los hubiera alejado de ella. Y entonces comenzó lo peor. Empezó a sentirse agotada todo el tiempo. Le dolía el cuerpo sin razón. Fue al médico. Los análisis salieron normales, pero su energía vital estaba drenada. No podía concentrarse, no podía crear. Pasaba horas sentada frente a la computadora sin poder diseñar nada. Las ideas que antes fluían naturalmente ahora estaban bloqueadas. Se miraba al espejo y veía a una mujer que no reconocía, con ojeras profundas, con el rostro demacrado, con los ojos apagados. Su hijo le preguntaba qué le pasaba. Su esposo estaba preocupado. Pero Beatriz no tenía respuestas. Una noche, en medio del insomnio que la atormentaba desde hacía semanas, recordó las palabras de su madre, recordó la historia de su bisabuela en Salónica, y algo dentro de ella hizo clic. Tomó su teléfono y me escribió ese mensaje a las 2 de la madrugada. Cuando lo leí, sentí una mezcla de tristeza y urgencia. Tristeza porque Beatriz había caído en una trampa ancestral que cobra víctimas todos los días. Urgencia porque sabía que si no actuaba rápido, el daño podría volverse irreversible. Beatriz me contactó en marzo, desesperada. Me contó todo. Y cuando mencionó la conversación con su cuñada, supe exactamente qué había sucedido. Le expliqué algo que está escrito en el Talmud, en el Tratado de Berajot, algo que los rabinos enseñan, pero que muy pocos comprenden en profundidad. Le dije: Beatriz, cuando alguien te pregunta sobre tu sustento y tú respondes con detalles, especialmente con cifras exactas, estás exponiendo tu kli, tu recipiente espiritual. Y ese recipiente, cuando se expone ante ojos que no están preparados para recibirlo con bendición pura, se agrieta. No importa si la persona tiene malas intenciones o no.
La simple observación, la simple comparación mental que esa persona hace al escuchar tu cifra, genera un peso energético sobre tu flujo de Shefa. Le expliqué algo más profundo. En la Kabbalah existe el concepto de las 10 Sefirot, que son las emanaciones divinas a través de las cuales Dios creó el universo y a través de las cuales fluye la abundancia hacia nuestras vidas. Una de esas Sefirot se llama Malhut, el reino, y representa la manifestación material de la bendición. Pero Malhut solo puede recibir cuando está protegida por Yesod, el fundamento, que representa el pacto, el secreto, lo oculto. Cuando tú expones lo que debería estar oculto, rompes la conexión entre Yesod y Malhut, y el flujo se interrumpe. Es una ley espiritual tan exacta como las leyes de la física. Le di instrucciones precisas. Durante 9 días, antes del amanecer, debía pararse frente a su ventana mirando hacia el este, colocar su mano derecha sobre su corazón y decir en voz baja: Baruch atah Adonai, shomer klisheli, pisatum leasher ein lachem reshut. Significa: bendito seas, eterno, guardián de mi recipiente. Mi boca está cerrada para quienes no tienen permiso. Sin velas, sin incienso, sin rituales complicados, solo palabra consciente y dirección de intención. Pero le di una instrucción adicional que cambió todo. Le dije: cada vez que sientas el impulso de responder una pregunta sobre tu trabajo, tu dinero, tus planes o tu salud, quiero que hagas una pausa de 3 segundos antes de hablar. En esos 3 segundos, respira profundo y pregúntate en silencio: ¿esta persona tiene derecho a entrar en mi campo? Si la respuesta es no, cierra la puerta con elegancia. Si la respuesta es sí, comparte con bendición pero sin detalles numéricos. Beatriz lo hizo. Al 4.º día me escribió: siento algo diferente, como si me hubieran quitado un peso de encima. Me contó que esa mañana había despertado sin dolor de cabeza por primera vez en un mes, que había podido trabajar durante 3 horas seguidas en un diseño, que la energía estaba volviendo poco a poco. Al 7.º día recibió un mensaje de un cliente nuevo, alguien que la había encontrado por recomendación y que necesitaba un proyecto urgente. Le ofreció 200,000 pesos por el trabajo. Beatriz aceptó. Al 9.º día, algo extraordinario sucedió. La agencia de publicidad que había cancelado su contrato la llamó. Le dijeron que habían cometido un error, que en realidad necesitaban sus servicios más que nunca y que querían ofrecerle un contrato por 6 meses con un pago adelantado de 300,000 pesos. Beatriz casi no podía creer lo que estaba escuchando. En 9 días, su realidad había dado un giro de 180 grados. Pero lo más importante no fue recuperar el ingreso. Lo más importante fue que aprendió a reconocer las 5 preguntas antes de que llegaran. Y ahora, mis queridos, voy a enseñártelas a ti. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental. Estas 5 preguntas no son peligrosas por sí mismas. Son peligrosas cuando vienen de las personas equivocadas, en el momento equivocado, y cuando tú respondes sin conciencia. El problema no es la pregunta. El problema es tu respuesta desprotegida. Antes de continuar, quiero compartirte algo que puede transformar completamente tu relación con la prosperidad. Durante años he estudiado y recopilado las estrategias más profundas que han mantenido al pueblo judío próspero durante milenios, incluso en medio de las peores persecuciones. He condensado todo ese conocimiento en un material único, el e-book, el Código del Enriquecimiento Judío, las 15 estrategias secretas. No es teoría vacía, son principios prácticos que puedes aplicar desde hoy mismo.
Lo dejo disponible en el primer comentario fijado aquí abajo. Es un complemento perfecto para lo que estás aprendiendo ahora mismo. Pero sigamos, porque lo que viene es crucial. La primera pregunta mortal, mis queridos, es la que Beatriz respondió sin protección. Y es la que tú has respondido decenas de veces en tu vida sin saber que estabas abriendo una compuerta energética. La pregunta parece inocente, parece cortesía, parece interés genuino, pero en el 90% de los casos no lo es. La pregunta es, ¿cómo te va en el trabajo? O sus variantes. ¿Qué tal tu negocio? ¿Cómo andan las ventas? ¿Te está yendo bien económicamente? Cuando esa pregunta viene de alguien que no forma parte de tu círculo íntimo de bendición, de alguien que no ha demostrado con hechos que está alineado con tu bien, esa pregunta no busca conocerte, busca acceso, busca medir, busca comparar. Y esa medición, aunque la persona no tenga conciencia de ello, crea un desequilibrio en tu campo de prosperidad. Déjame explicarte esto con más profundidad porque es fundamental que entiendas la mecánica espiritual detrás de esto. En la Kabbalah, el concepto de Kli es fundamental. Cada ser humano tiene un recipiente espiritual que contiene las bendiciones que Dios derrama sobre su vida. Ese recipiente tiene una capacidad específica, determinada por tu nivel de conciencia, tu trabajo interior, tu tikkun. Imagina que ese recipiente es como un vaso. Cuando Dios derrama bendiciones sobre ti, ese vaso se va llenando. Pero ese vaso tiene paredes invisibles que se mantienen firmes solo cuando están protegidas por el silencio sagrado. Cada vez que tú hablas sobre tu sustento sin necesidad, sin conciencia, sin protección, es como si quitaras un ladrillo de esa pared invisible. La primera vez que lo haces, el vaso no se rompe. La segunda vez tampoco. Pero llega un momento en que has quitado tantos ladrillos que la pared se derrumba y todo lo que estaba contenido se derrama. Y cuando eso pasa, mis queridos, recuperar lo perdido es 10 veces más difícil que haberlo protegido desde el principio. Hay un relato en el Midrash que ilustra esto perfectamente. Cuentan los sabios que el rey Salomón, el hombre más sabio y próspero que jamás haya existido, tenía un anillo con una inscripción misteriosa que decía Gam Se Yabor, que significa «Esto también pasará». Cuando estaba triste, miraba el anillo y se consolaba pensando que la tristeza pasaría. Cuando estaba alegre, miraba el anillo y se cuidaba de no presumir porque esa alegría también pasaría. Pero hay una enseñanza oculta en ese relato que pocos conocen. Los cabalistas enseñan que el verdadero poder del anillo no estaba en la inscripción que todos veían, sino en una inscripción secreta que había en la parte interna del anillo, la que tocaba la piel del rey. Esa inscripción decía Shatok Vetitzlach, que significa calla y prosperarás. El rey Salomón sabía que su sabiduría, su riqueza, su poder, todo dependía de su capacidad de guardar silencio sobre lo que realmente importaba. Por eso, en el libro de Proverbios que él escribió, dice: «Hay quien habla sin tino como cuchilladas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina». Cuando hablas sobre tu sustento en los primeros meses del año, cuando el ciclo de prosperidad está apenas formándose, cuando tus raíces espirituales todavía no están firmes, estás exponiendo una planta que acaba de brotar. Y si la expones al viento antes de tiempo, la arrancas. No necesitas enemigos para que esto funcione. No necesitas envidia consciente. El simple hecho de que otra persona escuche información sobre tu capacidad de generar dinero y esa información
entre en su mente, ya activa un proceso de comparación. Y aquí viene algo que muchos no entienden. Esa comparación no tiene que ser negativa para que te afecte. Incluso si la persona piensa, qué bien que a Beatriz le va bien, ojalá a mí también me fuera así. Esa frase que parece positiva contiene una vibración de carencia. Ojalá a mí también. Esa vibración de carencia, cuando se dirige hacia tu campo, crea una succión energética. Es como si esa persona, sin quererlo, estuviera jalando de tu flujo, intentando atraerlo hacia ella. Por eso los judíos más prósperos, los que han acumulado riqueza generacional, no hablan sobre sus negocios con cualquiera. Cuando alguien les pregunta cómo les va, tienen respuestas preparadas que cierran la puerta con elegancia. Dicen cosas como, Baruch Hashem, gracias a Dios, vamos día a día, o, con la bendición del Eterno, vamos construyendo. Fíjate que estas respuestas reconocen la bendición, honran a Dios como la fuente, pero no dan detalles, no revelan cifras, no abren el CLI a miradas no autorizadas. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te pregunta cómo te va en el trabajo? Aquí te voy a dar respuestas exactas que puedes usar desde hoy mismo. Si la pregunta viene de alguien cercano, de alguien que realmente está en tu círculo de bendición, puedes decir, gracias a Dios, estoy construyendo con paciencia. Te cuento más cuando esté consolidado. Si la pregunta viene de alguien que apenas conoces, o de alguien que solo aparece cuando necesita algo, dices, voy paso a paso, confiando en que Dios provee. Y ahí se detiene. No agregues nada más. No expliques. No justifiques. La persona que realmente te quiere bien se conformará con esa respuesta. La persona que buscaba acceso se frustrará, y esa frustración es tu señal de que cerraste la puerta correcta. Escribe en los comentarios, mis palabras crean mi realidad. Hazlo ahora, porque esa declaración está sellando tu boca para las preguntas que vienen. Y si este conocimiento está resonando en tu alma, si sientes que algo dentro de ti acaba de despertar, suscríbete a este canal ahora mismo. Este no es un canal más de espiritualidad barata. Aquí se transmite sabiduría ancestral que ha protegido a un pueblo durante 3000 años. Y tú tienes derecho a recibirla. La segunda pregunta, mis queridos, es más sutil, más peligrosa, porque no parece que esté buscando información. Parece que está buscando conexión, que está mostrando interés en tu futuro, pero lo que realmente está haciendo es drenar tu potencial antes de que se manifieste. La pregunta es, ¿qué planes tienes? ¿O qué vas a hacer este año? ¿Tienes algún proyecto grande en mente? ¿Estás pensando en invertir en algo? Te voy a contar la historia de Roberto, un contador de 52 años que vive en Sao Paulo, Brasil. En febrero de 2025, Roberto había ahorrado durante 4 años para abrir su propia oficina de consultoría contable. Tenía guardados 85.000 reales brasileños. Había encontrado el local perfecto en el barrio de Vila Mariana. Había hecho todos los cálculos. Había proyectado que en el primer año podría alcanzar ingresos de 120.000 reales. Había hablado con proveedores, con un abogado, con un diseñador para la marca. Estaba listo. Todo estaba alineado. Pero cometió un error que le costó todo. Un sábado fue a almorzar a la casa de su hermana. La familia estaba reunida celebrando el bautizo del sobrino de Roberto. Había churrasco, cerveza helada, samba en el fondo. Roberto estaba feliz, relajado, emocionado por su futuro. Su cuñado, un hombre que siempre había tenido una relación cordial,
pero distante con Roberto, se sentó a su lado con una cerveza y le preguntó con esa curiosidad que parece genuina: «Roberto, hermano, hace tiempo no hablamos. ¿Qué planes tienes para este año? Escuché que te está yendo bien». Roberto, que nunca había sido de los que guardan secretos, sintió que era el momento de compartir su sueño. Después de todo, estaba entre familia. Comenzó a hablar. Le contó sobre el local en Vila Mariana, sobre la inversión de 85.000 reales, sobre los clientes que ya tenía alineados, sobre su proyección de ganar 120.000 reales en el primer año. Le mostró fotos del local en su teléfono. Le explicó su estrategia de marketing. Habló durante casi media hora con un entusiasmo que no podía contener. Su cuñado lo escuchaba atentamente, asentía, sonreía, le hacía preguntas cada vez más específicas. «¿Y cuándo piensas abrir?», preguntó el cuñado. «En abril, si todo sale bien», respondió Roberto. «¿Ya firmaste el contrato del local?». «Todavía no, lo firmo la semana que viene». El cuñado levantó su cerveza. «Qué valiente eres, hermano. Te felicito. Ojalá te vaya muy bien». Siguieron conversando sobre fútbol, sobre la familia, sobre otras cosas. Roberto se fue a casa esa noche sintiéndose apoyado, sintiéndose validado en su decisión. Pero algo había cambiado en el plano invisible. 2 semanas después, el dueño del local le avisó por mensaje que había decidido no alquilar, que había recibido una oferta mejor de otra persona y que lamentaba mucho la situación. Roberto quedó en shock. Llamó al dueño intentando negociar, pero el hombre fue firme. El trato estaba cerrado con otra persona. Roberto comenzó a buscar otras opciones, pero todos los locales que encontraba eran demasiado caros, o estaban en zonas de poco movimiento, o necesitaban reformas costosas. Pasaron 2 meses y Roberto seguía sin encontrar el local adecuado. Su entusiasmo comenzó a convertirse en ansiedad. Su ansiedad comenzó a convertirse en duda. Y la duda, mis queridos, es el veneno más letal para cualquier proyecto. Al tercer mes, uno de los clientes importantes que le había prometido trabajo le avisó que había decidido quedarse con su contador actual. Al cuarto mes, otro cliente hizo lo mismo. Al quinto mes, Roberto se dio cuenta de que su sueño se estaba desvaneciendo entre sus dedos como arena. Al sexto mes, agotado emocionalmente y con el dinero ahorrado, comenzando a mermar por gastos inesperados que surgieron en su vida, Roberto abandonó la idea. Se quedó en su empleo corporativo, frustrado, preguntándose toda la vida qué habría pasado si hubiera abierto su consultorio. Pero nunca entendió por qué todo se desmoronó después de estar tan bien alineado. ¿Qué pasó realmente? En el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, los sabios enseñan algo que la mayoría desconoce. No hables de la cosecha antes de que esté en el granero. ¿Por qué? Porque los planes tienen energía potencial. Esa energía es como electricidad antes de manifestarse en luz. Necesita un cable protegido, aislado, para llegar desde la fuente hasta el foco. El silencio es ese aislante. Cuando hablas sobre lo que vas a hacer, especialmente cuando revelas detalles específicos como fechas, lugares, montos, estás quitando el aislante del cable. La energía se dispersa antes de llegar a su destino. Hay algo más profundo aquí que necesitas entender. En la Kabbalah se enseña que toda manifestación pasa por 4 mundos: Atzilut, el mundo de la emanación divina; Beriah, el mundo de la creación; Yetzirah, el mundo de la formación; y Asiah, el mundo de la acción material. Tu plan, cuando lo concibes por primera vez, existe en Atzilut. Es pura potencia divina. Luego comienza a descender a Beriah, donde toma forma conceptual.
Después baja a Yetzirah, donde se organiza en pasos concretos. Y finalmente se manifiesta en Asiá, en la realidad física. Pero aquí está la clave. Ese proceso de descenso desde Atzilut hasta Asiá requiere silencio sagrado. Cada vez que hablas sobre tu plan, antes de que se manifieste completamente, estás creando turbulencias en ese proceso de descenso. Es como si estuvieras sembrando una semilla y cada semana la desenterraras para ver si ya germinó. La matas antes de que pueda crecer. El rabino Nachman de Breslov enseñaba: el silencio es la valla que protege la sabiduría, y la sabiduría es la valla que protege la riqueza. Y si la persona que escucha no está vibrando en la frecuencia de tu bendición, si hay aunque sea un ápice de duda, de escepticismo, de comparación en su mente al escuchar tu plan, esa vibración se adhiere a tu proyecto como un parásito invisible. No es brujería, no es superstición. Es una ley espiritual tan exacta como la gravedad. Lo que se dice demasiado pronto se debilita. Por eso los patriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac, Jacob, nunca anunciaban sus movimientos antes de ejecutarlos. Cuando Dios le dijo a Abraham, Lej Lejá, vete de tu tierra, Abraham no hizo una reunión familiar para anunciar que se iba. No les pidió opinión a sus primos, no les explicó su plan de viaje, simplemente obedeció en silencio, ejecutó y después, cuando ya estaba establecido en la tierra prometida, entonces compartió su testimonio. Actuó primero, habló después. Y cuando ya había manifestado la bendición, entonces la compartía como testimonio de la fidelidad de Dios, no como promesa incierta. Entonces, ¿qué respondes cuando alguien te pregunta qué planes tienes? Aquí está tu respuesta exacta. Estoy confiando en que Dios me guía paso a paso. Cuando haya algo concreto que celebrar, lo compartiré con alegría. Si la persona insiste, si te sigue preguntando con esa curiosidad que perfora, dices con una sonrisa: prefiero sorprenderte con hechos que cansarte con promesas. Esa frase es elegante, es certera y cierra la puerta sin ofender. Mis queridos, vamos ahora a la tercera pregunta. Y esta es la que los sabios cabalistas consideran la más peligrosa de todas, porque no busca información ni acceso, busca control. Busca medir tu capacidad de resistencia, tu colchón de seguridad, tu margen de maniobra. La pregunta es: ¿cuánto tienes ahorrado? ¿O sus disfraces? ¿Ya lograste juntar algo? ¿Tienes un colchón financiero? ¿Pudiste guardar para emergencias? ¿Lograste ahorrar este año? Escucha atentamente la historia de Carmen, una profesora de 41 años que vive en Valencia, España. Carmen enseña literatura en un instituto público. No gana mucho, 2.800 euros al mes, pero es disciplinada, austera, enfocada. Durante 6 años había ahorrado cada euro que pudo. Vivía con lo mínimo, cocinaba en casa, no se daba lujos, no salía de vacaciones caras, todo para cumplir un sueño que había tenido desde niña: comprar un pequeño apartamento cerca del mar Mediterráneo donde poder escribir su novela en paz. En marzo de 2025, después de 6 años de sacrificio constante, Carmen tenía ahorrados 42.000 euros. Nunca se lo había dicho a nadie. Su cuenta de ahorros era su secreto más guardado, su pacto silencioso con Dios. Había aprendido de su abuela valenciana, una mujer sabia que había sobrevivido la guerra civil, que el dinero guardado es como un tesoro enterrado. Solo tiene poder mientras permanece oculto. Pero un viernes después del trabajo, Carmen fue a tomar café con 3 amigas del instituto.
Eran mujeres con las que trabajaba desde hacía años. Se reunían una vez al mes para hablar de la vida, de los problemas, de los sueños. Esa tarde, una de las amigas, Marta, comenzó a hablar sobre su situación financiera. Dijo que estaba preocupada porque no tenía ahorros, que vivía al día, que cualquier emergencia la hundiría. Las otras dos amigas asintieron diciendo que estaban en situaciones parecidas. Y entonces Laura, otra de las amigas, miró a Carmen con esa mirada que busca comparación y le preguntó delante de todas: «Tú sí que eres buena ahorrando, Carmen. Siempre has sido tan disciplinada. Ya tienes algo guardado. ¿Cuánto llevas?». Carmen sintió la presión del grupo. No quería parecer presumida. No quería que pensaran que se creía mejor que ellas. Pero tampoco quería mentir. Dudó durante 3 segundos que parecieron eternos. Y entonces cometió el error. Dijo: «Bueno, he logrado ahorrar 42.000 euros en estos 6 años. No es mucho, pero estoy orgullosa de haberlo conseguido con mi salario». Las 3 amigas la miraron con una mezcla de admiración y sorpresa. ¿42.000 euros? ¿Cómo lo lograste?, preguntó Marta. Carmen explicó su método: cocinar en casa, no comprar ropa innecesaria, no salir de fiesta, no irse de vacaciones caras. Las amigas la felicitaron. Dijeron que era un ejemplo. Todo parecía positivo. Pero Laura, sin que Carmen lo supiera, tenía problemas económicos serios que no había compartido con el grupo. Su hijo de 20 años había tenido un accidente de moto 3 meses atrás y necesitaba una operación en la columna que el seguro público no cubría completamente. La operación privada costaba 15.000 euros. Laura y su esposo habían agotado sus ahorros. Habían pedido prestado a familiares, pero aún les faltaban 10.000 euros. Y cuando escuchó que Carmen tenía 42.000 euros ahorrados, algo se activó en su mente. No fue envidia consciente. No fue maldad intencional. Fue una comparación dolorosa mezclada con una necesidad desesperada. Y esa combinación generó un peso energético sobre el campo de bendiciones de Carmen que era tan real como una piedra sobre un cristal. 3 semanas después, Carmen recibió una llamada de Laura. Estaba llorando. Le explicó la situación de su hijo. Le pidió prestados 10.000 euros. Prometió devolverlos en un año, con intereses si era necesario. Carmen se encontró en una encrucijada moral terrible. Si decía que no, parecería egoísta después de haber presumido que tenía 42.000 euros. Si decía que sí, estaría arriesgando una parte importante de su sueño de 6 años. Presionada por la culpa y por el compromiso social que había creado al revelar sus ahorros, Carmen le prestó los 10.000 euros a Laura. Laura le firmó un papel prometiendo devolverlos. Pasó un año. Laura nunca devolvió el dinero. Cada vez que Carmen le preguntaba, Laura tenía una excusa: que habían surgido otros gastos médicos, que su esposo había perdido el trabajo, que necesitaba un poco más de tiempo. La amistad de 20 años comenzó a llenarse de tensión. Carmen comenzó a sentir resentimiento. Laura comenzó a sentir vergüenza. Dejaron de hablarse. Y Carmen, además de perder los 10.000 euros, perdió una amistad que valoraba. Pero lo que vino después fue aún peor. Un mes después del préstamo, el coche de Carmen se averió. Necesitó gastar 3.000 euros en reparaciones. 2 meses después, su madre en Andalucía se enfermó y Carmen tuvo que viajar varias veces para cuidarla, gastando otros 2.000 euros en transporte y medicinas. 4 meses después, le filtraron el techo del apartamento donde vivía de alquiler y aunque el dueño debía pagar las reparaciones,
Carmen tuvo que adelantar 1.500 euros para solucionar la emergencia. En 6 meses, los 42.000 euros se habían reducido a 23.000. Y entonces sucedió lo más doloroso. El apartamento que Carmen había visto cerca del mar, el que costaba 40.000 euros cuando ella tenía el dinero completo, subió de precio. El dueño lo puso en 60.000 euros porque la zona se estaba revalorizando. Carmen se dio cuenta de que su sueño de 6 años se había alejado, quizás para siempre, y nunca entendió completamente cómo revelar esa cifra en una conversación casual con amigas había desencadenado una cascada de eventos que drenaron sus ahorros. En la Kabbalah, esto se llama Sod, que significa secreto. Hay cosas que no fueron hechas para ser dichas, no porque sean malas, sino porque son sagradas. Y lo sagrado pierde poder cuando se expone sin la protección adecuada. Tu dinero, mis queridos, es sagrado. Es el fruto de tu energía vital, de tu tiempo que nunca recuperarás, de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu renuncia a placeres inmediatos. Y cuando lo expones, cuando revelas cuánto tienes, estás haciendo 3 cosas simultáneamente. Primero, estás invitando comparación. La persona que escucha automáticamente compara tu cifra con la suya. Si tiene menos, puede sentir envidia, admiración o carencia. Si tiene más, puede sentir superioridad, lástima o desprecio. Cualquiera de esas emociones genera un peso sobre tu campo. Segundo, estás revelando tu capacidad de resistencia. Quien sabe cuánto tienes, sabe cuánto puedes perder antes de quebrarte. Y esa información, consciente o inconscientemente, puede ser usada contra ti. Tercero, estás creando expectativas y compromisos sociales invisibles. Si la gente sabe que tienes dinero guardado, van a esperar que lo uses de ciertas maneras, que ayudes cuando pidan, que invites cuando salgan, que contribuyas cuando haya colectas. Por eso los judíos más sabios, los que han mantenido riqueza durante generaciones, tienen una regla de oro. Tus ahorros son un pacto entre tú y Dios. Nadie más necesita saberlo, ni familia extendida, ni amigos, ni compañeros de trabajo, ni pareja si no están casados bajo compromiso sagrado, porque el dinero guardado es tu raíz financiera. Es tu capacidad de sobrevivir tormentas, es tu libertad de elegir. Y cuando esa raíz se expone, cualquier persona puede cortarla, incluso sin mala intención. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe, protejo mi raíz financiera. Y después, busca el comentario de otra persona aquí abajo y respóndele con una bendición simple. Que tu campo esté sellado o que tus ahorros se multipliquen en secreto. No importa si no conoces a esa persona. Este es un acto espiritual. Estamos creando un círculo de protección colectiva entre todos los que están recibiendo esta enseñanza. Hazlo ahora, antes de continuar. Y si sientes que necesitas profundizar aún más en estos principios de prosperidad protegida, quiero compartirte otro recurso poderoso que he preparado. Es la guía Secretos de la Prosperidad Judía, donde desgloso paso a paso cómo las familias judías han protegido y multiplicado su riqueza durante generaciones, incluso en medio de las peores crisis, las persecuciones más brutales, los exilios más dolorosos. Está disponible en el primer comentario fijado. No es información que encuentres en cualquier lugar. Es sabiduría transmitida de generación en generación que ahora está accesible para ti. Pero sigamos porque las 2 preguntas que faltan son devastadoras. La cuarta pregunta, mis queridos, es la que aparece justo antes de las caídas.
Es la pregunta que llega cuando tu fortaleza está siendo evaluada por fuerzas que tú no ves. Y si prestas atención a tu vida pasada, vas a notar un patrón. Esta pregunta siempre, siempre llega en momentos de vulnerabilidad o justo cuando estás en tu mejor momento. La pregunta es, ¿cómo está tu salud o sus variantes? ¿Te sientes bien? ¿No estás enfermo? ¿Has ido al médico últimamente? ¿Te ves cansado? ¿Estás bien? Cuando esa pregunta viene de alguien cercano que realmente se preocupa por ti, de alguien que te conoce profundamente y nota cambios genuinos en tu energía, es legítima y viene de amor. Pero cuando viene de alguien que hace meses no te llama, de alguien que aparece de repente con esa pregunta insistente, de alguien que mira tu cuerpo de arriba abajo mientras pregunta con ese tono preocupante, ten mucho cuidado, porque esa pregunta no está buscando saber cómo estás. Está midiendo si hay una grieta en tu armadura, una debilidad en tu fortaleza. Te voy a contar algo que vi con mis propios ojos y que me impactó profundamente. Había un hombre llamado Fernando, de 38 años, ingeniero civil que vivía en Medellín, Colombia. Fernando era la imagen de la salud y la vitalidad. Medía 1,80 m, pesaba 80 kilos de puro músculo. Hacía ejercicio 5 veces por semana, corría maratones, comía limpio, no fumaba, no bebía alcohol. En enero de 2025 estaba en el mejor momento de su vida física y profesional. Tenía un proyecto enorme con una constructora importante de Medellín. Era el ingeniero a cargo de un edificio residencial de lujo en el sector de El Poblado. El proyecto le iba a generar cerca de 40 millones de pesos colombianos en comisiones durante el año. Estaba radiante, lleno de energía. Despertaba a las 5 de la mañana con entusiasmo, trabajaba con pasión, su vida fluía perfectamente. Un jueves, saliendo del gimnasio, se encontró con un ex compañero de la universidad que no veía desde hacía 5 años. El tipo, llamado Andrés, se acercó con una sonrisa extraña. Lo saludó efusivamente, le preguntó cómo le iba. Fernando le contó brevemente sobre el proyecto con la constructora. Y entonces Andrés lo miró de arriba a abajo, con esa mirada que parece diagnosticar, y le dijo con un tono entre preocupado y acusador: «Fernando, hermano, te veo cansado. Tus ojos están como hundidos. ¿Estás bien de salud? ¿No has ido al médico? Deberías hacerte un chequeo completo, en serio. A nuestra edad hay que cuidarse. Un primo mío, que también era muy deportista, tuvo un infarto a los 40. Fernando se rió con incomodidad. Dijo que estaba perfectamente bien, que acababa de hacerse exámenes médicos completos el mes anterior y todo había salido perfecto, que nunca se había sentido mejor en su vida. Pero Andrés insistió: «No sé, hermano, algo en tu cara me preocupa. Prométeme que vas a ir al médico». Siguieron conversando unos minutos más y se despidieron. Esa noche, por primera vez en meses, Fernando no pudo dormir bien. Se quedó pensando en las palabras de Andrés. Se miró al espejo buscando esos ojos hundidos que Andrés mencionó. Se tocó el cuello buscando ganglios inflamados. Se preguntó si realmente estaría bien. Al día siguiente, se despertó sintiéndose extrañamente cansado. Pensó que era casualidad, que había dormido mal. Pero al tercer día el cansancio persistía. Al quinto día comenzó a sentir dolores de cabeza que nunca antes había tenido. Fernando, ahora genuinamente preocupado, fue al médico. Le pidió exámenes completos. El doctor, viendo que Fernando había ido con exámenes recientes que estaban perfectos, le dijo que probablemente era estrés o sugestión, pero igual le ordenó análisis nuevos.
Los exámenes salieron completamente normales. No había nada físicamente mal, pero el cuerpo de Fernando no mentía. Se sentía drenado. La energía que antes desbordaba se había evaporado. Y lo peor fue que su proyecto con la constructora comenzó a experimentar problemas. Retrasos inexplicables en los permisos. Proveedores que no cumplían los plazos. Errores en los planos que nadie sabía de dónde habían salido. Las reuniones con los inversionistas se volvieron tensas. Fernando, que siempre había sido un ingeniero impecable, comenzó a cometer errores por primera vez en su carrera. En 2 meses, el proyecto estaba atrasado, los inversionistas estaban considerando reemplazarlo y Fernando estaba física y emocionalmente agotado. ¿Qué pasó realmente? En el Talmud, en el Tratado de Sotá, se enseña algo profundo que conecta directamente con este caso. La salud es el canal por donde fluyen todas las bendiciones. Si ese canal está obstruido, bloqueado, dañado, todo lo demás se detiene. El flujo de prosperidad, de claridad mental, de relaciones armoniosas, todo depende de que tu canal de salud esté abierto y protegido. Cuando alguien te pregunta insistentemente sobre tu salud, especialmente cuando tú estás bien, está plantando una semilla de duda en tu mente. Y esa semilla, aunque sea microscópica, comienza a germinar en tu subconsciente. Tu mente empieza a buscar evidencias de que algo está mal. Empiezas a prestar atención a sensaciones que antes ignorabas. Un dolor de cabeza ocasional que antes no te importaba, ahora se convierte en señal de alarma. Un cansancio normal después de un día largo, ahora parece síntoma de enfermedad. Y aquí está el verdadero peligro, mis queridos. Esa duda plantada comienza a manifestarse físicamente. No es imaginación, es una ley psicosomática que la ciencia moderna ha confirmado, pero que la Kabbalah enseña desde hace 3000 años. En el Zohar, el libro fundamental de la Kabbalah, está escrito: la palabra tiene el poder de crear mundos y destruir mundos. Y el primer mundo que crea o destruye es el cuerpo que la pronuncia y el cuerpo que la escucha. Cuando alguien te dice, te ves enfermo, y tú aceptas esa palabra, aunque sea inconscientemente, estás dándole permiso a esa palabra para que se manifieste en tu cuerpo. Por eso en el judaísmo existe una práctica sagrada llamada Shemirat Habrit, el cuidado del pacto, que incluye no solo cuidar tu cuerpo físicamente, sino también protegerlo de palabras que puedan dañarlo. Pero lo más peligroso, y esto es lo que necesitas grabar en tu corazón, es cuando tú mismo alimentas esa narrativa de enfermedad. Cuando alguien te pregunta cómo estás y tú respondes: «Ay, me siento terrible, no sé qué me pasa, estoy siempre cansado, creo que me estoy enfermando, seguro tengo algo grave». Cada vez que pronuncias esas palabras, estás sembrando enfermedad con tu propia boca. Estás ordenándole a tu cuerpo que se enferme. Tu boca, mis queridos, no es solo un órgano que emite sonidos. Es un portal creador de realidad. En el libro de Génesis, cuando Dios creó el universo, lo hizo con palabras. Y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Tú, que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, también tienes ese poder creador en tu boca. Cada palabra que pronuncias sobre ti mismo es un decreto, una orden que tu cuerpo y tu realidad van a cumplir. Por eso, cuando alguien te pregunte cómo está tu salud, aunque no te sientas al 100% en ese momento, aunque tengas un resfriado, aunque te duela algo, responde siempre con fe activa: «Gracias a Dios, estoy bien. Baruch Hashem, mi cuerpo se está fortaleciendo cada día». Esa declaración no es mentira.
Es fe que se convierte en medicina. Es palabra que se convierte en sanación. Hay una historia hermosa en el Talmud sobre el rabino Akiva, uno de los sabios más grandes de Israel. Cuentan que una vez cayó gravemente enfermo. Sus discípulos fueron a visitarlo y le preguntaron: «Maestro, ¿cómo se siente?». Y el rabino Akiva, desde su lecho de dolor, respondió con voz firme: «Me siento bendecido, porque cada dolor que experimento es una oportunidad para elegir la fe sobre el miedo». Y los sabios enseñan que esas palabras iniciaron su sanación inmediata. No estoy diciendo que ignores síntomas reales. No estoy diciendo que no vayas al médico cuando algo no está bien. Ve, cuídate, hazte tus chequeos regulares, toma tus medicinas si las necesitas. Pero no conviertas tu enfermedad en tu identidad. No hables de ella constantemente como si fuera lo único real en ti. No te presentes a las personas diciendo: «Soy diabético» o «Soy hipertenso». Di en cambio: «Estoy manejando un desafío de salud con fe y disciplina». Porque tu verdad más profunda, tu identidad real, no es tus síntomas ni tus diagnósticos. Tu verdad es que eres un hijo de Dios, creado con propósito divino, diseñado para vida abundante. Dios no creó enfermedad, creó vida, vida plena, vida eterna, vida desbordante. Y cada palabra que pronuncias debe alinearse con esa verdad, no con el miedo que el mundo quiere imponerte. Escribe en los comentarios ahora mismo: «Mi cuerpo es templo de vida divina». Hazlo con convicción, porque esa declaración está recalibrando tu campo de salud en este instante. Y ahora, mis queridos, llegamos a la quinta y última pregunta. Esta es la más común, la más aparentemente inofensiva, la que escuchas todos los días sin sospechar el daño que causa. Es la pregunta que define si tu prosperidad se queda contigo o se evapora durante todo el año. Es la pregunta que la mayoría responde automáticamente, sin pensar. La pregunta es: ¿cuánto te costó? Te la hacen cuando compras algo nuevo. Un coche, un teléfono, ropa, muebles, una casa, un viaje. Te la hacen con esa curiosidad que parece totalmente inocente, pero que en el fondo está midiendo tu capacidad adquisitiva, tu nivel económico, tu acceso al flujo de abundancia. Déjame contarte la historia final, la historia de Silvana, una comerciante de 44 años que vive en Lima, Perú. Silvana tiene una tienda de ropa en el centro comercial de Miraflores. No es una tienda grande ni lujosa, pero le va dignamente. Vende ropa importada de calidad a precios justos. Sus clientes la aprecian por su honestidad y su buen gusto. En un mes promedio, Silvana gana alrededor de 8.000 soles peruanos, que para Lima es un ingreso respetable. Durante 3 años, Silvana había estado ahorrando para comprarse un coche. No quería un coche nuevo ni lujoso. Quería algo confiable, seguro, que le permitiera llevar mercancía a su tienda sin depender del transporte público. En febrero de 2025, finalmente lo consiguió. Encontró un sedán usado, marca Toyota, año 2020, en perfecto estado. Le costó 35.000 soles. Era exactamente lo que necesitaba. El primer lunes que tuvo el coche, lo usó para llevar a su hijo de 12 años al colegio. Silvana estaba radiante de felicidad. Después de 3 años de esfuerzo, finalmente tenía movilidad propia. Cuando llegó a la puerta del colegio, otra madre, Rosa, una mujer con la que Silvana había intercambiado saludos cordiales durante años, pero sin mayor amistad, se acercó al coche con una sonrisa amplia. «¡Ay, Silvana, qué bonito tu coche! ¿Es nuevo?», preguntó Rosa tocando el capó con admiración. «Nuevo para mí.
respondió Silvana con una sonrisa. Lo compré usado, pero está en excelente estado. Rosa rodeó el coche mirándolo con esa atención detallada que parece aprecio, pero que en realidad está calculando. Y entonces vino la pregunta que Silvana debió haber bloqueado. ¿Y cuánto te costó? Porque yo también estoy pensando en comprarme uno. Silvana, sin detectar ninguna alarma, sin sentir que estaba abriendo una compuerta peligrosa, respondió con naturalidad. 35.000 soles. Lo compré a un señor que lo estaba vendiendo por viaje. Es una ganga porque en agencia costaría el doble. Rosa asintió haciendo cálculos mentales visibles. 35.000 soles. Está bien. ¿Y lo pagaste de contado o financiado? Silvana, ya metida en la conversación, respondió. De contado. Estuve ahorrando 3 años para esto. Rosa la felicitó efusivamente. Le dijo que era muy disciplinada, que la admiraba, que ojalá ella también pudiera ahorrar así. Siguieron conversando unos minutos sobre marcas de coches, sobre el tráfico de Lima, sobre los niños. Se despidieron amablemente. Silvana se fue a su tienda sintiéndose bien, sin sospechar nada. 3 días después, el coche empezó a presentar problemas. Primero fue la batería que murió sin advertencia. Silvana tuvo que comprar una batería nueva, 600 soles. Una semana después, el aire acondicionado dejó de funcionar. El mecánico le dijo que necesitaba una reparación completa del sistema, 2.000 soles. 10 días después, la transmisión comenzó a hacer ruidos extraños. El diagnóstico fue devastador. Necesitaba reemplazo completo de la transmisión. 8.000 soles. En menos de un mes, Silvana había gastado 10.600 soles en reparaciones de un coche que se suponía estaba en perfecto estado. El señor que le vendió el coche no respondía a sus llamadas. El mecánico le explicó que esos problemas habían estado latentes y que era mala suerte que se manifestaran todos juntos. Pero Silvana, que había revisado el coche con 3 mecánicos diferentes antes de comprarlo, no podía entender cómo todos esos problemas habían pasado desapercibidos. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más extraño y doloroso. Su tienda de ropa, que venía con ventas estables desde hacía años, comenzó a experimentar una caída inexplicable. Los clientes dejaban de venir. La mercancía que antes se vendía rápidamente, ahora se quedaba en los estantes. Silvana bajó precios, hizo promociones, invirtió en publicidad, pero nada funcionaba. En 4 meses, sus ingresos mensuales habían caído de 8.000 soles a 4.500. Silvana estaba en crisis financiera. No podía pagar las cuotas del mantenimiento del local comercial. Tuvo que pedir prestado a su hermana. La alegría que había sentido al comprar el coche se había convertido en una pesadilla de estrés y deudas. Y lo más frustrante es que no entendía qué había desencadenado esa cascada de desgracias. ¿Qué pasó realmente? Cuando tú revelas cuánto pagaste por algo, mis queridos, estás revelando tu nivel de acceso al flujo de Shefa. Shefa en hebreo significa abundancia divina, el flujo de prosperidad que Dios derrama constantemente sobre sus hijos. Ese flujo es invisible, pero es absolutamente real. Funciona como un río de energía que alimenta todas las áreas de tu vida material. Pero ese río solo fluye libremente cuando está protegido por las orillas del secreto. Cuando tú revelas cuánto pagaste por algo, estás revelando la amplitud de tu río. Y esa revelación crea comparación inmediata en la mente de quien escucha. La persona automáticamente se pregunta, ¿yo podría pagar eso? ¿Ella gana más que yo? ¿Cómo consiguió ese dinero? ¿Por qué ella sí puede
y yo no? Esas preguntas, aunque sean completamente inconscientes, generan un campo de vibración que se adhiere a tu flujo de abundancia como una piedra en un río. El agua sigue fluyendo, pero ya no con la misma libertad ni la misma fuerza. Se crean turbulencias, obstáculos, bloqueos, y esos bloqueos se manifiestan en tu vida como gastos inesperados, como pérdidas súbitas, como oportunidades que se cierran sin explicación. Hay una enseñanza profunda en el libro de Proverbios que dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Los cabalistas interpretan esto de manera muy específica. Tu boca es la válvula que controla el flujo de bendiciones hacia tu vida. Cuando esa válvula está cerrada en los momentos correctos, el flujo se acumula y se intensifica. Cuando esa válvula está abierta sin discriminación, el flujo se dispersa y se debilita. Por eso los judíos más prósperos, los que han acumulado riqueza durante generaciones, tienen un código de silencio estricto sobre dinero. Jamás dicen cuánto ganan, cuánto gastan, cuánto tienen, cuánto pagaron por algo. No porque sean tacaños, ni avaros, ni desconfiados, sino porque entienden una ley espiritual fundamental. La prosperidad crece en lo oculto, no en lo exhibido. El tesoro enterrado se multiplica, el tesoro expuesto se dispersa. Hay una parábola jasídica que ilustra esto perfectamente. Un rabino tenía 2 discípulos. Al primero le dio una moneda de oro y le dijo: «Ve al mercado, compra lo que necesites y cuenta a todos cuánto pagaste». Al segundo le dio la misma moneda de oro y le dijo: «Ve al mercado, compra lo que necesites y no le digas a nadie cuánto pagaste». Un año después, el rabino llamó a los 2 discípulos. El primero estaba en la pobreza, el segundo estaba próspero. ¿Qué había pasado? El rabino explicó: el primero dispersó su bendición al exponerla. Cada persona que escuchó cuánto pagaba, midió, comparó, juzgó, y esas mediciones drenaron su flujo. El segundo protegió su bendición al guardarla en secreto. Su flujo se acumuló, se intensificó y se multiplicó porque no hubo ojos ajenos pesando sobre él. Entonces, ¿qué respondes cuando alguien te pregunta ¿cuánto te costó algo? Aquí están tus respuestas exactas que puedes usar desde hoy mismo. Si te preguntan por algo que compraste, sonríes con amabilidad y dices: «Fue una bendición poder conseguirlo. Gracias a Dios». Si la persona insiste, pero más o menos, ¿cuánto fue? Tú mantienes la sonrisa y dices: «Prefiero no hablar de cifras, pero estoy muy agradecido». Si insiste aún más con esa curiosidad que perfora, dices con firmeza elegante: «Cada persona tiene su economía. Lo importante es que fue posible para mí en el momento correcto». Esas respuestas cierran la puerta sin ofender. La persona que realmente se alegra por ti no necesita saber cuánto pagaste. La persona que insiste en saber la cifra no está celebrando tu bendición, está midiendo tu capacidad y esa medición no le corresponde. Escribe en los comentarios con plena conciencia: «Mi prosperidad está protegida por el silencio sagrado». No lo escribas automáticamente. Detente un segundo, respira profundo desde tu abdomen, siente las palabras y decláralas, porque esas palabras están creando un sello energético sobre tu campo de abundancia en este preciso instante. Mis queridos, ya conoces las 5 preguntas mortales. Ya sabes cómo abren brechas en tu campo de bendiciones. Ya entiendes por qué has sentido que las cosas buenas se evaporan cuando menos lo esperas. ¿Por qué tus proyectos se estancan después de compartirlos? ¿Por qué tu energía se drena después de ciertas conversaciones? No era tu imaginación. No eras tú
siendo paranoico. No era mala suerte ni casualidad. Era exposición sin protección. Pero ahora tienes el conocimiento. Y el conocimiento, cuando se aplica con disciplina, se convierte en poder. Poder para cerrar puertas que antes dejabas abiertas. Poder para proteger tu recipiente espiritual de miradas no autorizadas. Poder para mantener tu flujo de bendiciones intacto y creciente. Sin embargo, el conocimiento sin aplicación práctica es como semilla que nunca se siembra. Queda estéril, inútil, muerta. Por eso ahora voy a darte las herramientas exactas, los rituales específicos, las protecciones concretas que han blindado a familias judías durante generaciones. Presta atención porque lo que viene ahora es lo más importante de todo este mensaje. Primero, la frase de protección diaria que mencioné al principio. Esta frase va a convertirse en tu escudo invisible contra las 5 preguntas. Cada mañana, antes de salir de tu casa, antes de revisar tu teléfono, antes de hablar con cualquier persona, vas a hacer esto exactamente como te voy a describir. Párate frente a una ventana o puerta que dé hacia el este, si es posible. Si no sabes dónde está el este, simplemente párate frente a la puerta principal de tu casa. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón. Cierra tus ojos. Respira profundamente 3 veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y entonces di en voz baja pero firme, con toda la intención de tu alma: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shomer pi mimil chamot haolam, pisatum leasher ein lachem reshut, animedaber rak braja, rak emet, rak shalom. Esto significa: bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, Rey del universo, guardián de mi boca de las guerras del mundo. Mi boca está cerrada para quienes no tienen permiso. Solo hablo bendición, solo verdad, solo paz. Repite esta frase 3 veces cada mañana durante 21 días consecutivos. ¿Por qué 21 días? Porque en la neurociencia moderna se ha confirmado que toma exactamente 21 días de repetición consistente crear un nuevo patrón neuronal, un nuevo hábito automático. Pero en la Kabbalah se sabía esto desde hace 3000 años. 21 es el número de Ehyeh, yo seré, uno de los nombres sagrados de Dios que representa transformación y manifestación. Segundo, la regla de los 3 segundos. Cada vez que alguien te haga una de las 5 preguntas, no respondas inmediatamente. Haz una pausa de 3 segundos. En esos 3 segundos, respira profundo y hazte en silencio esta pregunta. ¿Esta persona tiene derecho espiritual a entrar en mi campo con esta información? Si sientes en tu pecho una claridad que dice sí, si es alguien que ha demostrado con años de lealtad que está genuinamente alineado con tu bien, entonces comparte, pero sin cifras exactas. Si sientes cualquier duda, cualquier incomodidad, cualquier alarma interna, cierra la puerta con una de las respuestas que te di. Tercero, el ritual de sellamiento nocturno. Cada noche antes de dormir, cuando ya estés en tu cama, coloca tu mano derecha sobre tu garganta, que es el centro energético del habla, según la Kabbalah. Di en voz susurrada: Shelo dibarti hayom ma shelo tsarich, mahi hatum ad mahar. Significa: no hablé hoy lo que no era necesario. Mi campo está sellado hasta mañana. Este ritual cierra energéticamente cualquier brecha que puedas haber abierto durante el día. Cuarto, el ayuno de palabras semanal. Una vez a la semana, preferiblemente en sábado, que es el día de Shabbat, el día de descanso en el judaísmo, haz un ayuno parcial de palabras. No tienes que estar en silencio total, pero durante ese día habla solo lo estrictamente necesario.
No hables sobre trabajo, sobre dinero, sobre planes, sobre problemas de salud. Habla solo bendiciones, solo gratitud, solo palabras que construyan. Este ayuno semanal recalibra tu campo energético y fortalece las paredes de tu cli. Quinto, y esto es crucial, crea tu círculo de bendición. Identifica entre 1 y 5 personas en tu vida que genuinamente se alegran de tu prosperidad sin medir, sin comparar, sin pesar. Pueden ser familiares, amigos, mentores. Con estas personas, y solo con estas personas, puedes compartir tus alegrías, tus logros, tus planes. Ellas son tu tribu espiritual. Ellas fortalecen tu campo en vez de drenarlo. Pero incluso con ellas, mantén el principio de no revelar cifras exactas. Comparte el qué, no el cuánto. Ahora, algo muy importante que necesito que entiendas antes de cerrar. Estas protecciones no te están pidiendo que vivas con miedo ni con paranoia. No te están pidiendo que te vuelvas una persona cerrada, desconfiada, incapaz de conectar. Te están enseñando discernimiento espiritual. Te están enseñando que no todas las personas tienen el mismo nivel de acceso a tu vida interior. Te están enseñando que tu prosperidad, tu salud, tus planes, tus ahorros son sagrados, y lo sagrado se protege con sabiduría. Piensa en tu casa. Tienes una puerta principal que está cerrada la mayor parte del tiempo. No porque odies a tus vecinos ni porque seas paranoico de que te van a robar, simplemente porque tu casa es tu espacio privado y no todo el mundo tiene derecho a entrar sin invitación. Del mismo modo, tu campo de bendiciones es tu espacio espiritual privado. Y estas 5 preguntas son intentos de entrar en ese espacio sin invitación. Tu trabajo es proteger esa puerta con la misma naturalidad con la que proteges la puerta de tu casa. Los sabios del Talmud tenían una enseñanza hermosa. Hevei Zahir Bidbareja. Sé cuidadoso con tus palabras, porque de ellas depende tu vida. No dijeron, ten miedo de hablar. Dijeron, sé cuidadoso. Hay una diferencia enorme entre miedo y cuidado. El miedo paraliza. El cuidado protege. El miedo cierra todas las puertas. El cuidado abre las correctas y cierra las incorrectas. Escribe en los comentarios ahora mismo. Elijo el discernimiento sobre el miedo. Esta declaración está liberando cualquier energía de paranoia y está activando tu sabiduría interior. Antes de darte la bendición final, quiero recordarte los 2 recursos que preparé para ti. Si realmente quieres profundizar en las estrategias ancestrales de prosperidad judía que han funcionado durante 3000 años en cualquier circunstancia económica, en cualquier país, en cualquier época, tengo 2 materiales únicos esperándote. El primero es el ebook El Código del Enriquecimiento Judío, las 15 estrategias secretas. El segundo es la guía práctica, Secretos de la Prosperidad Judía. Ambos están disponibles en el primer comentario fijado de este video. No son libros teóricos llenos de conceptos abstractos. Son manuales de aplicación inmediata, con ejercicios específicos, rituales probados, principios que puedes implementar desde hoy mismo y ver resultados en semanas. Son el complemento perfecto de todo lo que acabas de aprender aquí. Si sientes el llamado a profundizar, están ahí esperándote. Y por favor, si este mensaje transformó algo dentro de ti, si sientes que acabas de recibir una llave que estuviste buscando durante años, suscríbete a este canal ahora mismo. Déjame tu like como un acto de protección espiritual, porque esos 2 gestos simples están sellando tu decisión de no seguir hablando sin conciencia. Están sellando
tu compromiso de proteger lo que es tuyo, están sellando tu entrada a una nueva forma de relacionarte con la prosperidad. Y hay algo más. Comparte este video con una persona específica que sabes que lo necesita. No con todo el mundo, con esa persona particular que está siendo drenada sin saberlo. Ese familiar que siempre se pregunta por qué las cosas buenas no le duran. Ese amigo que cuenta todo a todos y después ve cómo sus proyectos se desmoronan. Ese es tu acto de tikkun olam, de reparación del mundo. Esa es tu manera de devolver la luz que acabas de recibir. Ahora quiero cerrar con una bendición personal para ti, para cada persona que llegó hasta este punto del video. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que hayas dedicado estos minutos a recibir esta enseñanza. Tu alma sabía que necesitabas este conocimiento y ahora que lo tienes, tienes una responsabilidad: aplicarlo. Entonces, cierro con esta bendición que viene del corazón: que tu boca esté sellada para quienes no tienen derecho a entrar en tu campo, que tu cli esté protegido y que se expanda cada día, que tu flujo de shefa sea constante, abundante, imparable, que reconozcas las 5 preguntas antes de que salgan de la boca de quien las hace, que tengas la sabiduría para cerrar puertas con elegancia y abrir las correctas con generosidad, que tu salud sea plena y tu energía desbordante, que tus planes se manifiesten en silencio y se revelen en victoria, que tus ahorros se multipliquen en secreto bajo la protección del Eterno, que tus palabras creen realidades de bendición, de vida, de paz, que camines por el mundo con discernimiento, no con miedo, con apertura, no con exposición, con generosidad, no con exhibición, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que sacó al pueblo judío de Egipto y lo ha sustentado durante 3000 años de historia, ese mismo Dios que no hace diferencia entre judío y no judío cuando se trata de bendecir a sus hijos, te cubra con su sombra protectora, que te guíe en cada conversación, que ponga un ángel guardián en tu boca para que solo salgan palabras que construyan tu futuro, no que lo destruyan. Que tu prosperidad sea tan abundante que puedas bendecir a otros sin que tu flujo disminuya. Que vivas para ver tus sueños manifestados y tus hijos caminando en sabiduría. Y que nunca más te preguntes por qué las cosas buenas se evaporan. Porque ahora sabes, ahora tienes el conocimiento, ahora tienes las herramientas, ahora tienes la protección. El resto depende de ti. Ve en paz, hijo de Dios. Ve con bendición. Ve protegido. Baruch Hashem. Amén, ve amén.